Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Rodríguez, soy profesora del Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y mi trabajo, mi línea de investigación se centra en el estudio de las bases biológicas de la adicción a drogas. Este tipo de trabajo lo he realizado siempre con modelos animales, es decir, mi foco de trabajo se ha centrado en la investigación preclínica de las bases neurobiológicas de la adicción a drogas. Mi charla dentro de esta mesa, como veis, lleva por título Las claves de investigación sobre el sistema cannabinoide en adolescencia. Obviamente este tema es un tema enorme, es un tema muy largo. No se puede centrar simplemente en una charla de 20 minutos, pero voy a tratar de destacar en esta breve charla las aportaciones que puede hacer la investigación preclínica a los estudios clínicos que se realizan en seres humanos. Voy a destacar solamente algunas cosas, algunos ejemplos, muchos de ellos centrados o alrededor del trabajo que hemos realizado en nuestro grupo de investigación, pero también voy a nombraros algunos estudios muy interesantes de otros investigadores. En primer lugar, la primera diferencia que yo quisiera destacar con respecto a la investigación preclínica y que creo que es importante es que nosotros, los que trabajamos con modelos animales, no utilizamos la planta del cannabis. Utilizamos los alcaloides específicos de la planta o cannabinoides sintéticos. Por ejemplo, muchos investigadores trabajan con el tetrahidrocannabinol. Otros, por ejemplo, trabajan con el cannabidiol, que ahora está muy de moda y hablaré un poquito de él al final de la charla. O, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación nos hemos centrado casi siempre en el estudio de un cannabinoide sintético, que es un potente agonista de los receptores CB1, como es el Win 55-212-2. Pero no utilizamos la planta completa. Con lo cual, los modelos animales, que ya de por sí son muy difíciles de trasladar los resultados a los seres humanos, en este campo de investigación concreta van a informarnos sobre los efectos de determinados alcaloides, pero no de la planta en su totalidad. Eso es bueno desde el punto de vista de que te va a aislar efectos de alcaloides concretos, pero no mimetiza de manera perfecta, sino más bastante imperfecta, bastante simplificada, lo que ocurre realmente cuando se consume la planta. Esta sería la primera característica que quería destacar. En segundo lugar, la investigación preclínica debería de aportar un estudio de las diferencias por sexo, que serían diferencias de género en seres humanos. Y aquí la verdad hemos de decir que la investigación preclínica ha pinchado bastante. Si nosotros entramos ahora mismo en el PubMed y metemos como claves de búsqueda cannabis male mice, es decir, cannabis y ratones macho, nos van a salir, no llega a 500 papers. Desde el 2015 hasta el 2015 había solamente 150, con lo cual lo primero que vemos es que en los últimos años ha habido un incremento bastante importante en las publicaciones sobre este tema. Si en vez de poner male mice ponemos female mice, el número de papers que tenemos baja muchísimo. Ya no estamos casi en 500, estamos en no llega a 200 papers. Es decir, hay muchos menos. Hasta el 2015 solo había 76. También hemos tenido un incremento importante, pero un poco menor que en el caso de los estudios con machos. Pero además, una cosa que debemos destacar es que de estos 189 papers que nos han salido que trabajan con cannabis y hembras, hay casi un 25% que se han centrado en el estudio del efecto del cannabis administrado durante la gestación. Con lo cual, lo que no están estudiando estos papers, la respuesta característica o específica de las hembras al consumo de cannabis, sino los efectos del cannabis administrados durante la gestación, con lo cual no deberían de considerarse en estricto papers que tratan sobre diferencias de sexo, sino que serían papers que tratan sobre el efecto del consumo de cannabis durante la gestación. Entonces, realmente, pues la verdad es que aquí la investigación preclínica pincha bastante. Hasta hace muy pocos años, ninguna agencia importante, ni europea, ni estadounidense, canadiense, australiana, etcétera, premiaba, por así decirlo, el que los investigadores básicos presentaran proyectos en los que se realizaban estudios en hembras. Y de hecho, esto ha llevado a que los investigadores se centraran esencialmente en estudiar la respuesta de los machos.
Y esto ha ocurrido en muchísimas áreas de conocimiento, pero en el caso de las neurociencias es todavía una de las áreas donde más se ve esta diferencia. Estamos hablando de que en el 2009 se calculó que había 6 veces más papers realizados en machos que en hembras. ¿Y por qué? Porque esto es muy importante. Porque los investigadores porque yo me he hecho la culpa, yo también he trabajado esencialmente en machos hasta hace realmente poco tiempo. ¿Por qué nos hemos preferido trabajar con machos? Pues la verdad es que ha sido porque considerábamos que las hembras eran inestables, eran muy variables. Obviamente las hembras tienen un ciclo estral en los roedores que dura 4 días y en esos 4 días va a haber cambios hormonales. Y esto se ha asumido siempre que iban a producir grandes cambios a nivel de conducta, parámetros bioquímicos, hormonales, etcétera, etcétera. Pero recientemente se han hecho varios metaanálisis que han demostrado que esto no es cierto. Primero de todo se ha visto que las diferencias, la variabilidad de las hembras es similar a la de los machos y en muchos estudios es menor que la de los machos. Luego, esta idea preconcebida de que las hembras son más variables que los machos no es cierta. Es más, debemos de tener en cuenta que los roedores macho, cuando se alojan en grupos, desarrollan niveles establecen relaciones de dominancia y sumisión que van a modular la cantidad de testosterona. Esto hace que un ratón dominante de una jaula, por ejemplo, tenga a lo mejor hasta 10 veces más testosterona que un ratón sumiso. Con lo cual nos estamos encontrando que realmente tanto los estrógenos, la progesterona, como la testosterona son neuromoduladores muy importantes de la conducta, pero aparecen en los dos sexos, con lo cual hay que trabajar con machos y hay que trabajar con hembras. Es muy importante. Si estáis interesados en el tema, os recomiendo este artículo que os he anotado aquí de 2019. Esta autora tiene un artículo un poco más reciente del 2021 que también es muy bueno. Lo que se debe hacer es iniciar el experimento con machos y hembras y en el caso de que no haya diferencias, por ejemplo, como se ve aquí, los machos y las hembras se comportan igual, continuar los experimentos con una muestra mixta que tenga ratones macho y ratones hembra. Si observamos que hay diferencias en la respuesta, vemos por ejemplo en este ejemplo que las hembras puntuarían más alto que los machos, entonces lo que debemos hacer es continuar con 2 poblaciones separadas, una de machos y una de hembras, pero hay que estudiar tanto los machos como las hembras. Luego, sí que es verdad que hay estudios preclínicos en hembras, pero no hay suficientes, tiene que haber más. Por suerte, en los últimos años ya se está premiando o potenciando el que los investigadores presentemos trabajos, presentemos proyectos en donde se hacen estudios tanto en machos como en hembras, con lo cual yo soy bastante optimista en este aspecto y creo que en los próximos años nos vamos a ir igualando en la cantidad de trabajos en machos como en hembras. Bueno, en tercer lugar, un punto muy importante donde la investigación preclínica yo creo que aporta muchísimo es en los efectos a largo plazo del consumo de cannabis, sobre todo cuando este consumo se produce en la adolescencia. Obviamente el consumo de cannabis en la adolescencia es un problema a nivel mundial, es la droga ilícita más consumida tanto en el mundo como en España. Aquí tenemos estadísticas del Plan Nacional sobre Drogas, las más recientes, donde vemos que en gente joven llegamos hasta un 27,5% de prevalencia de consumo en el último año, lo cual nos lleva a que haya un incremento de las admisiones a tratamiento en los hospitales, obviamente, porque se consume mucho. Pero es que, aunque estamos centrados en la adolescencia, no quiero dejar de destacar que en gente mayor estamos viendo un consumo del 10,5% en el año anterior. Entonces, esto es bastante alto, pero es que es más. Hay una reciente encuesta en mayores de 64 años donde la única droga ilícita que merece la pena mencionar es el consumo de cannabis a lo largo de la vida, con una prevalencia del 4,6%. Y aquí sí que se ve una diferencia de género bastante interesante porque los hombres tienen una prevalencia del 7,1% frente a las mujeres que tienen una prevalencia mucho más baja, que no llega ni siquiera al 3%. Luego está claro que el consumo de cannabis está muy extendido y el consumo de cannabis en la adolescencia, los estudios clínicos han dejado muy claro que produce efectos a largo plazo en la edad adulta. Entre estos efectos nos encontramos con alteraciones neuroconductuales, enfermedades psiquiátricas y deterioro cognitivo. Quizá de todos estos efectos secundarios a largo plazo, uno de los que más preocupa es la aparición de psicosis o de esquizofrenia. Puede aparecer un brote psicótico que cede cuando el adolescente deja de consumir el cannabis
o puede aparecer una esquizofrenia como tal, con síntomas que persisten a pesar de que el sujeto ha dejado de consumir. Claro, el riesgo de desarrollar esquizofrenia es bastante alto porque se calcula que más o menos la mitad de los pacientes que presentan un brote psicótico van a acabar desarrollando, o sea, asociado a cannabis me refiero, van a acabar desarrollando una esquizofrenia. Se calcula que el consumo de cannabis en la adolescencia supone un incremento del riesgo de desarrollar psicosis de 4 veces tu vulnerabilidad. Si estamos hablando de una persona con una vulnerabilidad genética alta, porque por ejemplo tiene antecedentes familiares de esquizofrenia en la familia, pues el consumo de cannabis realmente le eleva muchísimo el riesgo de desarrollar esta complicación. Bueno, pues aquí los estudios preclínicos yo creo que aportan 2 cosas fundamentales. Primero de todo, nos aportan un control de las variables. Como os comenté al principio, nosotros habitualmente trabajamos con alcaloides, con lo cual nosotros, alcaloides específicos, con lo cual nosotros sabemos exactamente qué es lo que ha consumido el ratón, qué dosis ha consumido, a qué edad la ha consumido y cuánto tiempo ha durado este consumo. Esas variables son prácticamente imposibles de controlar en los seres humanos, donde nos encontramos con consumos muy dispares, con consumo de plantas con concentraciones de tetrahidrocannabinol muy diferentes, con lo cual obviamente es un avance, yo lo considero un avance, o sea, un punto positivo para la investigación preclínica el poder controlar todas estas variables, porque el control de todas estas variables, así como por ejemplo el control del estrés al que está sometido el sujeto, del consumo de otras drogas, el alojamiento, etcétera, etcétera, nos van a permitir comparar de manera muy precisa el consumo de X cantidad de cannabis durante X días en la adolescencia con esa misma cantidad, esa misma pauta de administración en la edad adulta. Y ya veréis cómo la mayoría de los estudios lo que hacen es que confirman que la misma dosificación de cannabis es mucho más dañina y tiene muchos más efectos secundarios cuando se administra durante la adolescencia que cuando se administra en la edad adulta. Y otro de los grandes beneficios que creo que puede aportar la investigación preclínica en este aspecto es desentrañar, o al menos empezar a desentrañar, cuál es el mecanismo a través del cual el cannabis produce estos efectos secundarios. Porque este es un aspecto que no se puede estudiar habitualmente en seres humanos. Nosotros no sabemos a través de qué mecanismo aparece la esquizofrenia en un ser humano. Lo que tenemos que hacer es diagnosticarla y tratarla, pero no se puede estudiar. Sin embargo, sí podemos estudiar en modelos animales, al menos empezar a desentrañar qué mecanismo está detrás de la aparición de estos efectos. Bueno, pues voy a empezar a comentaros algunos estudios en modelos animales, por ejemplo, referidos a déficits cognitivos. ¿Vale? Por ejemplo, hemos visto que en ratas tratadas por ejemplo, con un agonista CB1 o con tetrahidrocannabinol durante la adolescencia, pues muestran déficits de memoria en pruebas sencillas, como por ejemplo el reconocimiento de objeto, donde el ratón lo que tiene es que acordarse que aquí había un objeto que él ya conocía y que ahora tiene un objeto nuevo. También se han visto déficits en memoria espacial, que son mucho más complejos, laberintos, donde el ratón tiene que desarrollar un aprendizaje bastante complejo para él, que requiere muchos ensayos. Ahí también se han visto déficits, también se han visto alteraciones en la conducta social, etcétera, etcétera. Y en todos estos estudios lo que sí que se ha demostrado es lo que os comentaba antes, que cuando estas mismas pautas se administran en la edad adulta no aparecen estos déficits o estos déficits son muy pequeños. Es decir, hay una gran diferencia entre el deterioro cognitivo que aparece cuando se consume en la adolescencia que cuando se consume en la edad adulta. Y respecto a por qué aparecen estos deterioros, pues la investigación preclínica apunta a varios aspectos muy interesantes. Por ejemplo, uno de los aspectos que se sabe que están deteriorados es las proteínas de plasticidad sináptica. Se produce una disminución de las proteínas de plasticidad sináptica, como por ejemplo la sinaptofisina o la PSD95. Esto hace que se produzca una plasticidad sináptica deteriorada y por lo tanto que el aprendizaje y la memoria no se establezca de manera adecuada, no se produce una buena potenciación a largo plazo en el hipocampo, que sabéis que la potenciación a largo plazo es el mecanismo molecular por el cual se establece el aprendizaje. Entonces, claro, esto explica en gran medida los deterioros cognitivos que hemos visto antes.
Pero también la investigación preclínica ha mostrado, por ejemplo, que el consumo de cannabis durante la adolescencia altera el funcionamiento del sistema endocannabinoide, produciendo una disminución de los receptores CB1 en estructuras clave para la memoria, por ejemplo, como es el hipocampo, o para la cognición, como es el córtex prefrontal. También hay una alteración de los receptores NMDA, del glutamato, críticos también para la memoria, y también hay una desregulación del GABA. Y por último, tenemos aquí en la imagen un ejemplo, en la imagen de la derecha, tenemos un ejemplo de las alteraciones en las dendritas y en las espinas dendríticas. En la imagen de arriba sería la neurona de un ratón control, donde vemos que hay una longitud buena de las dendritas, una arborización bastante interesante, bastante buena, y tenemos los puntitos verdes son las espinas dendríticas, vemos que hay muchas espinas dendríticas, ¿vale? Sin embargo, en el de abajo tenemos un ratón que ha sido tratado con tetrahidrocannabinol y las diferencias son obvias. La longitud es más corta, la arborización es menor y hay muchísimas menos espinas dendríticas. Luego vemos que la investigación preclínica ha desentrañado o está empezando a desentrañar algunos mecanismos de por qué se producen estos efectos a largo plazo. En este pequeño esquema podríamos resumir que el consumo de cannabis en la adolescencia va a alterar, va a desregular el sistema endocannabinoide, que te va a dar lugar, por un lado, a que la poda sináptica que se tiene que producir en la adolescencia, que es crítica para que ese cerebro se madure correctamente, porque al llegar a la adolescencia tenemos demasiadas sinapsis, hay demasiado ruido y hay muchas sinapsis que no sirven para nada. Y el cerebro en ese momento es cuando empieza a podar, a hacer que desaparezcan las sinapsis que no tienen papel. Entonces, si durante esa poda se consume cannabis, esa poda se altera y ese cerebro va a podar mal las sinapsis. Y eso ocurre en la adolescencia y ya no ocurre luego. Es decir, es un momento crítico del desarrollo que no vuelve a ocurrir en la vida y que si se hace mal, queda mal ya para siempre. Otra cosa que también se altera es, como hemos comentado antes, el sistema GABA y el sistema glutamato y el sistema glutamatérgico. También parece que hay una alteración entre la comunicación entre neuronas y glía, pero al final lo que tienes es una red neural que está alterada. Y una red neural que está alterada nos va a producir cambios en conducta. Cambios en conducta como déficits cognitivos o cambios en conducta como enfermedades psiquiátricas, que vamos a ver ahora algo sobre ello. Bueno, las enfermedades psiquiátricas más asociadas a consumo de cannabis serían la ansiedad, la depresión y sobre todo la psicosis. Respecto a la ansiedad, los modelos animales no tienen unos resultados completamente homogéneos, sino que hay autores que encuentran que el consumo de cannabis incrementa la ansiedad y otros que no. Depende mucho de la dosis, del momento en el que se mire, del tiempo que haya pasado, etcétera, etcétera. Pero muchas veces te encuentras un incremento de la ansiedad. Lo que sí que son bastante homogéneos son los resultados en cuanto a depresión. Sí que se ha visto que en los modelos animales de depresión el consumo de cannabis en la adolescencia produce un incremento de la agresión, de la depresión. Esto, vuelvo otra vez a los mecanismos que hemos comentado antes, se observa una desregulación a la baja del receptor cannabinoide CB1, también se observa un incremento en la actividad del sistema noradrenérgico y una disminución del sistema serotoninérgico. Y os voy a comentar algunos resultados de un trabajo bastante interesante que hicimos hace unos años, en el que evaluamos el efecto de la administración durante la adolescencia del agonista cannabinoide CB1, el WIN, ¿os acordáis que os lo he comentado al principio? Y lo evaluamos en ratones adultos que habían o no consumido cocaína. Es decir, teníamos ratones adultos que no habían consumido nada y ratones adultos que estaban en abstinencia de cocaína. Entonces, como veis, hay 4 grupos. El grupo control, que es el que no ha consumido ni cannabis en la adolescencia ni cocaína en la de adulta. Este es el grupo que no ha consumido cannabis en la adolescencia, pero que en la de adulta consume cocaína. Y estos son los mismos grupos, pero que en la adolescencia han consumido el agonista cannabinoide. No han consumido cocaína y han consumido cocaína. Entonces, aquí evaluamos la aparición en la edad adulta de síntomas depression-like, es decir, que podríamos asumir que correlacionan con síntomas depresivos. Esto se llama el Tail Suspension Test, el test de suspensión de la cola, en el que veis que al ratón se le suspende de la cola y se evalúa el tiempo que el ratón está moviéndose tratando de soltarse.
lo que realmente te interesa no es el tiempo que él está moviéndose, lo que realmente te interesa es el tiempo que él está inmóvil. El test dura muy poquito tiempo y es el tiempo en inmovilidad lo que nos dice la tendencia depresiva, podríamos decir, que presenta el animal. Vemos aquí el grupo control, que tiene una inmovilidad aproximada de unos 60 segundos. Vemos que los que están en abstinencia de cocaína no presentan significativamente un incremento mayor, sí que han subido, pero no mucho. Vemos que los que llevaron Win en la adolescencia tampoco tienen ningún efecto, ha pasado ya mucho tiempo, son ratones adultos y no han consumido nada más. Pero fijaros, nuestro resultado más interesante fue este, que el haber consumido el agonista cannabinoide durante la adolescencia incrementa significativamente ese tiempo que están en inmovilidad, es decir, los hace mucho más depresivos. Es decir, trasladando de manera muy directa a humanos, podríamos decir que el consumo de cannabinoides durante la adolescencia incrementa la depresión durante la abstinencia a la cocaína. Ya sabéis que los síntomas depresivos son uno de los síntomas críticos de la abstinencia a la cocaína, con lo cual el haber consumido cannabis durante la adolescencia empeoraría este síntoma. Sin embargo, también medimos la aparición de ansiedad. Obviamente, aquí lo hicimos con un test que se llama el laberinto elevado en cruz, donde se evalúa el tiempo que los ratones están en los brazos abiertos del laberinto. Cuanto más nerviosos están, menos tiempo están en los brazos abiertos. Entonces vemos que los ratones que están en abstinencia de cocaína tienen una ansiedad muy alta, es uno de los síntomas clásicos de la abstinencia a la cocaína. Los que han consumido Win en la adolescencia no tienen nada, os lo vuelvo a repetir, ha pasado mucho tiempo, no han consumido nada desde entonces, pero sorprendentemente, los que están en abstinencia de cocaína y han consumido cannabis en la adolescencia no presentan esta ansiedad. Es decir, estamos viendo cómo el consumo de cannabis en este periodo crítico del desarrollo modula totalmente la aparición de la abstinencia a la cocaína y hace que sea mucho más prodepresiva, pero mucho menos ansiosa. Bueno. En este estudio que os estoy comentando, también medimos los síntomas prosicóticos. Y aquí sí que quería hacer una explicación un poquito más larga de lo que es el modelo. El modelo que utilizamos en investigación básica para estudiar un modelo prosicótico sería la inhibición prepulso. La inhibición prepulso es un estudio que, por cierto, es un test que se realiza tanto en roedores como en seres humanos, es exactamente igual. Se basa en la reacción de sobresalto. Cuando nosotros oímos un ruido fuerte, nos sobresaltamos, nos contraemos, que estaría representada por esta barra azul. Si este ruido fuerte va precedido por un ruido de menor intensidad, cuando viene el ruido fuerte nos sobresaltamos menos. ¿Lo veis? Como la barra, cuando va precedida de un ruido de menor intensidad, la barra del sobresalto es más pequeña. Este trozo que ya no nos sobresaltamos es lo que se conoce como la inhibición prepulso. Sabemos que esto depende mucho del funcionamiento del sistema dopaminérgico y sabemos que la inhibición prepulso está alterada, es decir, no tienen inhibición prepulso los sujetos que tienen psicosis, que tienen esquizofrenia y los sujetos que están consumiendo cocaína. Entonces, en este trabajo que os estaba comentando, evaluamos la inhibición prepulso en los ratones cuando eran adultos. Aquí tenemos la inhibición prepulso del control, está muy bien, inhibe un 80%. La inhibición prepulso de los que están en abstinencia de cocaína. En abstinencia veis que es mucho menos, pero no es significativamente menos, es decir, baja, pero no es significativamente menos, pero el resultado más potente, y aquí sí que se ve el efecto del cannabis a largo plazo, es en los que han consumido cannabis en la adolescencia. Los que han consumido el Win, nuestro agonista cannabinoide, da igual que estén en abstinencia de cocaína, que sería la columna negra, o que no hayan consumido absolutamente nada desde entonces, presentan una desaparición de la inhibición prepulso. Es decir, este modelo, que es un modelo que sabemos que aparece, que se asocia a la aparición de psicosis, está totalmente alterado en estos ratones, que solo han consumido cannabis cuando eran adolescentes y ahora son adultos. Con lo cual, aquí estamos viendo el poder prosicótico, podríamos decir, del consumo de cannabis en la adolescencia. Otro aspecto de los efectos a largo plazo que creo que es importantísimo y que, bueno, se han escrito ríos de tinta acerca de esto es si el cannabis consumido durante la adolescencia es una puerta de entrada al consumo de otras drogas. Bueno, nuestro grupo de investigación la verdad es que ha hecho varios estudios sobre este tema y si nos tuvierais que preguntar,
todos estamos de acuerdo en deciros que sí, que nosotros pensamos que claramente el cannabis es una puerta de acceso, porque el cannabis va a ser capaz de modular la respuesta del cerebro a estas drogas. Porque además el cannabis no solamente es eso, es que el cannabis participa en los efectos reforzantes de muchas otras drogas. Vamos a ver ahora varios ejemplos. Y el primero lo tenéis aquí. Este es un estudio bastante antiguo en el que evaluamos con un procedimiento que se llama el condicionamiento de la preferencia del lugar el efecto reforzante que tienen las drogas. La columna blanca es el tiempo que los ratones pasan en un determinado compartimento y la columna negra es el tiempo que los ratones pasan en ese determinado compartimento después de haberlo asociado con una determinada droga. Entonces veis que nuestro agonista cannabinoide, que es el WIN, es reforzante, ¿lo veis? Como pasan significativamente más tiempo después. Ellos quieren ir al sitio donde le has dado el WIN porque ahí se encuentran muy bien porque se acuerdan del efecto reforzante. Han asociado el efecto reforzante con el compartimento en cuestión. Aquí tenemos el efecto de la morfina. La morfina es altísimamente reforzante, porque sería una de las drogas más reforzantes que hay. Claro, esto no es ninguna novedad. Que los cannabinoides son reforzantes y que la morfina es reforzante, pues esto lo sabe todo el mundo. Pero lo interesante de nuestro trabajo fueron estas columnas de aquí. En estas columnas de aquí lo que hicimos fue administrar un antagonista del receptor CB1. De hecho, es un fármaco que se comercializó durante un tiempo con el nombre de Rimonabant y que luego fue retirado del mercado por problemas de salud mental, parecía que producía depresión y tal. Bueno, pues el Rimonabant es un antagonista muy potente del receptor CB1. Claro, cuando nosotros damos un agonista con el antagonista, pues le quitamos el efecto reforzante. Claro, si mi WIN va al receptor CB1 y el receptor CB1 está bloqueado, pues obviamente no hay efecto reforzante. Pero lo más interesante de este trabajo fue esta última columna, donde lo que hicimos fue dar el Rimonabant y al mismo tiempo dar la morfina y bloqueamos el efecto reforzante de la morfina. Es muy difícil bloquear el efecto de un opiáceo porque son muy potentes y sin embargo este estudio demuestra que los receptores CB1 son imprescindibles para que aparezca el efecto reforzante de la morfina, con lo cual claro que el cannabis va a interferir en el consumo de otras drogas, por supuesto. Os voy a presentar un par de trabajos en el que evaluamos si dar cannabis primero y unos días después consumir otra droga realmente afectaba el efecto reforzante de esta otra droga. Pues esto lo hicimos con dos drogas. Lo hicimos primero con la MDMA y luego lo hicimos con la cocaína, que os lo presentaré luego. Entonces lo que hicimos aquí fue dar WIN, el agonista cannabinoide, unos días, dejar que pasaran unos pocos días y luego dar el éxtasis, la MDMA. Pero lo dimos a una dosis que nosotros ya sabíamos que no era reforzante, que a un ratón normal no le hacía ningún efecto. ¿Veis? Este es un ratón normal que tiene la dosis de MDMA y que no ha recibido ningún cannabinoide, entonces no hay preferencia. Sin embargo, cuando le has dado un cannabinoide unos días antes, sí que desarrolla preferencia, pero es más, no solo desarrolla preferencia, es que cuando esa preferencia se extingue porque la olvidan, una pequeña dosis de MDMA es capaz de restaurar esa preferencia de manera muy potente. Entonces, sí que estamos apoyando la idea de la puerta de entrada a otras drogas, por lo menos con el MDMA. Pero es que luego hicimos esta prueba con la cocaína, hicimos este estudio con la cocaína y nos salió exactamente lo mismo. Aquí lo que hicimos fue dividir a los ratones en función de su búsqueda de la novedad. Teníamos los muy buscadores y los poco buscadores. No nos salieron diferencias, porque el efecto del cannabinoide fue tan potente que le dio igual. Los altos buscadores de novedad eran más sensibles, pero da igual. El efecto del cannabis fue tan potente que el efecto se vio en los altos y en los bajos buscadores. Entonces, aquí tenemos una dosis de cocaína muy pequeña, de 1 miligramo por kilo. Es una dosis que un ratón normal no la nota, no la percibe. Sin embargo, cuando le hemos dado el cannabinoide antes, fijaros cómo sí que la percibe y reinstaura incluso la preferencia. Aquí sí que se ve que solo la restaura en los altos buscadores, pero veis cómo la preferencia, es decir, el efecto reforzante se ha potenciado tanto en los altos como en los bajos buscadores. Es decir, los dos estudios que os acabo de comentar
claramente apoyan el papel de los cannabinoides como moduladores del sistema de recompensa, sensibilizando este sistema de recompensa a dosis de la droga que en condiciones normales no se detectarían. Bueno, ¿qué más puede ofrecer la investigación preclínica? Bueno, pues en el caso de los cannabinoides, la investigación preclínica yo creo que aporta una cosa muy interesante también, que es poner encima de la mesa y discutir al receptor CB2. Hasta ahora me habéis oído hablar solo del receptor cannabinoide CB1, porque el receptor cannabinoide CB2 se pensaba que solamente se encontraba en células del sistema inmune. Pero hace ya bastantes años que se vio que se presentaba, estaba presente en muchísimas áreas cerebrales y además en una cantidad no despreciable. Con lo cual el receptor CB2 puede tener un papel y puede convertirse en una diana terapéutica interesante. En este trabajo que os voy a comentar, en el que nosotros colaboramos, pero que lo lideró el grupo del profesor Manzanares del Instituto de Neurociencias de Alicante, lo que se hizo fue trabajar con ratones que carecían del receptor cannabinoide CB2, eran ratones cao, no tenían el receptor cannabinoide CB2, y lo que se evaluó fue la respuesta a la nicotina. La nicotina presente en el tabaco es una sustancia también altamente reforzante. Veis cómo la nicotina produce preferencia del lugar, veis cómo la nicotina se autoadministra por el ratón y veis cómo el ratón trabaja, es capaz de apretar muchas veces la palanquita para conseguir una dosis de nicotina. Sin embargo, cuando el ratón no tiene receptores CB2, no aparece el efecto reforzante, el ratón no se administra, están ahí abajo los ratones cao, no se autoadministra la nicotina y no trabaja por conseguir la nicotina. Es decir, en este trabajo demostramos que el receptor CB2 era imprescindible para que la nicotina mostrara sus efectos reforzantes. De nuevo, estamos volviendo a ver cómo el sistema endocannabinoide está modulando los efectos reforzantes de otras drogas. Otro aspecto también muy interesante del sistema endocannabinoide y que probablemente el doctor Rodríguez de Fonseca sabe muchísimo más que yo sobre este tema, igual os va a hablar sobre ello, es el papel del sistema cannabinoide y la dieta y la alimentación. En nuestro grupo tenemos una línea en la que estamos evaluando el efecto de la dieta, sobre todo de la dieta rica en grasa, sobre el consumo de drogas. Y entonces cuando evaluamos el efecto a nivel cerebral que tenía la exposición a una dieta rica en grasa, ya sea de manera continuada o ya sea en forma de atracones, nos encontramos con que el receptor cannabinoide CB1 se encontraba regulado a la baja, es decir, estaba disminuido a nivel del núcleo accumbens y del córtex prefrontal. Esto es expresión de genes, estamos hablando de la expresión del gen del receptor CB1. Y es más, en el caso del núcleo accumbens, esta disminución se mantenía incluso 15 días después de haber cesado el consumo de la dieta grasa. Es decir, que estamos viendo cómo este tipo de alimentación que libera dopamina, lo que se conoce como comida palatable, que es reforzante para nuestro cerebro y que en esencia funciona igual que las drogas, regula el sistema cannabinoide. Es decir, volvemos otra vez a ver cómo el sistema cannabinoide está muy implicado con el sistema de refuerzo cerebral. Y ya el último tema que quería tocar era el de los cannabinoides específicos. Quizá en este momento el cannabinoide, uno de los cannabinoides específicos que tiene más, está más de moda, podríamos llamarlo, es el cannabidiol. Todos habréis visto tiendas, venta online, etcétera, etcétera, y al cannabidiol se le adjudican un montón de efectos positivos, muchos de ellos sin una base científica demostrada. La investigación preclínica lo que aporta en este caso es datos científicos que se pueden corroborar. Os voy a comentar dos trabajos. Este primer trabajo yo no he colaborado en él, es de la doctora Olga Valverde de la Universidad Pompeu Fabra. Y en este trabajo la doctora Valverde lo que ha utilizado es el cannabidiol como una droga antiinflamatoria, pero nada más y nada menos que para tratar de borrar los efectos de la exposición prenatal al alcohol. Esta exposición prenatal al alcohol va a producir unos déficits cognitivos que se sabe están mediados por la respuesta neuroinflamatoria. Entonces, el diseño experimental consiste en administrar alcohol a las ratas, a los roedores hembra gestantes,
administrar el cannabidiol a las camadas cuando son adolescentes y luego evaluar la conducta en la edad adulta. Entonces, aquí tenemos los datos de un par de test de memoria en los cuales vemos que la segunda columna es la que hace, la primera columna es el grupo control de ratones que han tenido un embarazo normal, que no han tomado cannabidiol y que por lo tanto tienen una conducta normal. La segunda columna hace referencia a los ratones a que las madres han ingerido alcohol durante la gestación y que no han recibido cannabidiol. Y las dos columnas en naranja son la correspondiente al control con cannabidiol y al que la madre ha tomado alcohol durante el embarazo con cannabidiol, en ambos casos durante la adolescencia, ¿de acuerdo? Entonces vemos claramente cómo los ratones que la madre ha ingerido alcohol durante la adolescencia presentan déficits en la realización de estas pruebas de memoria y vemos cómo el cannabidiol recupera el funcionamiento de estas pruebas. Es decir, a nivel conductual, la administración de cannabidiol durante la adolescencia revierte los efectos detrimentes del consumo de alcohol durante la gestación de la madre. Pero es que a nivel de la respuesta neuroinflamatoria también se observa un efecto beneficioso del cannabidiol. Aquí vemos, por ejemplo, un par de marcadores, os he traído solamente un par, si os interesa el trabajo hay muchos más marcadores de neuroinflamación. Tenemos, por ejemplo, el tumor necrosis factor alfa y la interleuquina 6 a nivel del córtex prefrontal y del hipocampo, y vemos cómo están elevados en esta segunda columna, que corresponde a los ratones cuya madre había ingerido alcohol durante el embarazo. Veis cómo están elevados en todos los casos. Vemos cómo el consumo de cannabidiol, en la mayoría de casos, que no en todos, es capaz de revertir, de bajar ese incremento en la respuesta neuroinflamatoria. Aquí no lo consigue con la interleuquina 6 en el córtex prefrontal, sin embargo, en el hipocampo la bajada es más marcada. Entonces, este trabajo yo creo que aporta una información muy valiosa porque nos está dando primero de todo, nos está dando una información basada en un método científico. Es decir, aquí vemos que el cannabidiol actúa como un fármaco antiinflamatorio. Pero es que, segundo, estamos abriendo una ventana terapéutica muy importante durante la adolescencia de estos sujetos. O sea, esto daría pie a que se hicieran en el futuro estudios en humanos que hubieran sido expuestos al alcohol durante la gestación, y en este periodo de desarrollo, este último periodo de maduración del sistema nervioso central durante la adolescencia, se puede intervenir con esta sustancia, con este alcaloide, para mejorar estos déficits que produce la exposición al alcohol. Y el último trabajo que os quería comentar es un trabajo que también hemos realizado en colaboración con el grupo del doctor Manzanares, y en este caso volvemos otra vez a la abstinencia, a la cocaína. En este caso el cannabidiol se ha utilizado como una posible diana terapéutica para el tratamiento de la abstinencia a la cocaína. Sabéis que la cocaína es una sustancia en la que no hay ningún fármaco aprobado por la FDA ni la Agencia Europea del Medicamento para el tratamiento de la adicción a la cocaína. No hay ningún fármaco específico. Cualquier sustancia que sea capaz de mejorar en los índices de recaída o al menos la abstinencia a la cocaína es siempre bien recibido, y este es el caso del cannabidiol. Entonces, en estas lo que tenemos son ratones que han consumido dosis crecientes de cocaína y que luego entran en abstinencia. Entonces, aquí tenemos la columna negra, son los ratones que están en abstinencia de cocaína, la blanca serían los controles. Entonces, todo esto son síntomas físicos de la abstinencia a la cocaína que son bastante leves, son difíciles de ver, pero el síntoma más característico es la ansiedad. Entonces, aquí lo veis como esta disminución respecto al control indica que el ratón está ansioso. Las tres columnas grises son 3 dosis diferentes de cannabidiol y veis cómo en la mayoría de los casos regula totalmente las conductas alteradas de la abstinencia. Veis, por ejemplo, en el caso de la ansiedad se ve perfectamente bien. Pero es que a nivel de los cambios cerebrales que produce la abstinencia a la cocaína, el cannabidiol también revierte gran parte de estos cambios. Por ejemplo, la expresión del gen del transportador de dopamina o de la tiroxina hidroxilasa en el área tegmental ventral están elevadas durante la abstinencia a la cocaína, y vemos cómo el cannabidiol, aquí solo con las dosis altas y aquí con cualquiera de las dosis, es capaz de revertir estos trastornos. Y lo mismo nos pasa con la expresión del gen del receptor CB1. Vemos que está disminuido en la abstinencia a la cocaína y vemos que el cannabidiol es capaz de revertirlo. Sin embargo, y aquí volvemos a ver que el receptor CB2
es diferente al receptor CB1. Primero de todo, en la abstinencia a la cocaína está sobreexpresado, pero es que el cannabidiol no es que lo baja, es que lo sobreexpresa todavía más. Con lo cual, en este trabajo volvemos a ver la relación estrecha entre el cannabis y la abstinencia a la cocaína. Vemos que el cannabidiol es una posible herramienta terapéutica para tratar la abstinencia a la cocaína y volvemos otra vez a ver ese papel especial diferente que tiene el receptor cannabinoide CB2. Bueno, pues ya simplemente para acabar quería pues recalcar las ideas más importantes que os he querido transmitir. La primera de todas es que necesitamos trabajar más con hembras. Es muy importante destacar la respuesta característica y específica de las hembras, sobre todo en adicción y específicamente en adolescencia. Hay que continuar incrementando el uso de animales hembras en los estudios preclínicos. En segundo lugar, destacar el importante papel que tiene la investigación preclínica en detectar esos efectos a largo plazo que produce el consumo de cannabis en la adolescencia, pero sobre todo el tratar de desentrañar los mecanismos a través de los cuales el cannabis produce estos efectos, porque esto lo que va a hacer en último extremo es abrir nuevas dianas terapéuticas sobre las que poder intervenir para revertir estos defectos, estos deterioros por el consumo de cannabis. Y por último, la investigación preclínica aporta datos científicos creíbles y reproducibles sobre los efectos beneficiosos de determinados alcaloides, como hemos visto en el caso del cannabidiol, en contra de mucha investigación, mucha información que no está basada en datos científicos. Bueno, pues espero haberos transmitido estas principales ideas y esto ha sido todo. Muchísimas gracias.